Hay una alabanza que hemos estado tratando de practicarla mi hija y yo, y todavía no la hemos tocado con el grupo, todavía no la hemos traído a que la cantemos, pero me gustaría, hermanos, que le demos una introducción para que usted se vaya familiarizando con ella. No tenemos todavía la letra, fue algo improvisado, amén. Pero la alabanza se titula Cuando Él venga en su gloria. Bendecir el nombre del Señor, amén, porque Él es grande y maravilloso. Esta alabanza lleva el mismo estilo que esta que acabamos de cantar.
Gloria a Dios, Él es grande y Él es maravilloso. Amén. Bendito sea el Señor. Hay una alabanza muy preciosa que se titula No hay quien te vea y viva. Yo quiero que la cantemos todos juntos, hermanos, y que podamos ofrecerle esta alabanza a nuestro Dios. Suprema alabanza.
Vamos a orar y bendecir su nombre porque Él es bueno. Canta conmigo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Qué bueno es estar en la casa de Dios en esta mañana. Una vez más, el Señor me bendiga. Dios bendiga a los hermanos que nos miran por medio de Facebook Live. Aquellos que están viajando, no sé si tendrán el tiempo de conectarse, pero si no, podrán ver la programación ya pregrabada. Amén. Gloria a Dios. Y si usted quiere escuchar y enterarse más acerca de este ministerio, váyase a la página de Facebook de la iglesia, Ministerio Cristiano Emanuel, y usted va a encontrar bastantes recursos, estudios bíblicos. Usted va a encontrar predicaciones, no solamente de este siervo, sino de todos los ministros que trabajan juntamente conmigo en esta obra. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta mañana de estar en su presencia. Vamos pues a irnos a la palabra de Dios en esta mañana. Yo quiero que conmigo usted abra su Biblia o su aplicación que usted tiene en su dispositivo electrónico al libro de Segunda de Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo 16 al versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al versículo 21. Amén. Si usted lo va encontrando, si por favor se pone de pie conmigo para darle lectura a la palabra de Dios con la reverencia que ella se merece. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Vamos pues a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia por medio de él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, por este privilegio que tú nos das de poder escudriñar tu palabra y poder entenderla. Dios mío, te ruego que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para nosotros comprender cuál es tu voluntad y cuáles son los planes que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén. Amén. El título de este mensaje es: debe haber una transformación. ¿Cuántos dicen amén a ello? Debe haber una transformación. ¿Sabe que en este mundo hay mucha gente que puede simpatizar con el Evangelio,
Hay mucha gente que oye, ha leído de Jesús. Y oiga bien lo que le voy a decir. Y no solamente lo han oído y lo han leído en la Biblia. ¿Sabe que el libro del musulmán, el libro del Corán, menciona a Jesús? Menciona a Jesús. Yo un día conversando con una persona que practica esa religión, le digo yo, ¿cuál es el propósito y el fin de ustedes aquí en la vida? Porque ellos tienen un periodo de tiempo, yo digo, es aproximadamente como un mes, donde ellos ayunan todos los días y entregan su ayuno, parece no sé a qué horas de la noche, pero después de ello comen y comen y comen hasta el amanecer. Y después continúan y dice, y le digo yo, ¿para qué practican eso? Y me dice, es para identificarnos con el pobre. Y le digo yo, pero ¿por qué? Sí, dice, porque el pobre no puede, no come, entonces, oye, y le digo yo, pero ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el beneficio que ustedes obtienen? ¿Y sabe lo que me dijo? Vivir una eternidad allá donde está Jesús. Y me quedé, porque le voy a ser honesto, yo nunca he leído ningún pasaje, ninguno del libro del Corán. Y me quedé yo en mi mente y le digo yo, ¿sabes que yo soy cristiano, verdad? Sí, me dice. Y lo que me acaba de decir, le digo yo, no lo puedo comprender en este aspecto. Si ustedes dicen que van a vivir una eternidad con Jesús en el cielo, quiere decir que ustedes reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, no, Él fue un gran profeta y Él está en el cielo. Pero ¿por qué mencionan que van a vivir una eternidad con Jesús? Dice, porque Él fue el que fue a abrirnos el camino a la entrada al reino de los cielos. Entonces le digo, si ustedes lo reconocen, que Él les abre el camino a la entrada de los cielos, ¿por qué no lo reconocen aquí como Señor, como la palabra de Dios lo dice? Porque inclusive le digo yo, el profeta que ustedes siguen, él nunca dijo que era Dios. Él nunca les dijo que Él los iba a llevar al cielo. En cambio Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene a mi Padre sino a través de mí. Se quedó callada. Ayer yo estaba viendo un video de una persona que se había convertido al cristianismo cuando estaba leyendo el libro del Corán. Y él pudo encontrar en muchos pasajes de la Biblia, inclusive hablar de su profeta acerca de Jesús. Y él pudo darse cuenta y pudo entender que la Biblia, porque inclusive dice que él, yo no, como le digo, no me lo crea a mí, él estaba hablando y dice que el mismo libro del Corán les dice que cuando no tengan conocimiento, cuando no puedan entender los planes de Dios, váyanse a la Biblia. Y dice este hombre que él se convirtió al Evangelio porque pudo darse cuenta que aún en ese libro se mencionaba de Jesús y que el profeta de ellos les decía que si tenían alguna incógnita, algo que no podían entender, se fueran a la Biblia. Cuando usted y yo venimos a los pies de Jesús, cuando usted y yo hemos entregado nuestro corazón y nuestra fe está puesta en Jesús, debe haber un cambio, debe haber una transformación, y le voy a decir por qué. Porque acabamos de leer en la palabra de Dios que
que de modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, algo nuevo, no algo reciclado, sino algo nuevo. Si no ha habido una transformación en la vida del hombre por medio de Jesucristo, quiere decir que esa persona, como dicen en estos países de Norteamérica, no ha nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento, que es a través de Cristo Jesús, es una transformación interna del ser humano, una transformación interna en el corazón. ¿Sabe que la próxima semana vamos a estar bautizando a 5 hermanos? Yo los reuní en la oficina la semana pasada a los 5 y les hice esta pregunta: ¿por qué quieres bautizar? Yo ya había tenido la oportunidad de haberme reunido una semana antes con nuestro hermano Diego, pero cuando nos reunimos los 5, cada uno de ellos dio una razón por la cual han decidido bautizarse. Uno de ellos o una de ellas dijo: yo quise hacer las cosas a mi manera. Yo quise tener paz, gozo a mi manera. Pero me pude dar cuenta que no lo podía lograr en este mundo, ni con los deseos ni los placeres de este mundo, porque yo crecí en una iglesia, escuché el evangelio y no puedo seguir más alejado de Jesús. Cuando ella dijo esto, lo primero que me vino a la mente fue, como dice la palabra, porque separados de mí, nada podéis hacer. Luego escuché al otro y me dice: yo casi no iba a la iglesia. Cuando yo empecé la iglesia y me invitaron a venir a la iglesia, empecé a escuchar la palabra de Dios. Y ahora puedo entender que todos mis logros y todo lo que yo pueda poseer no era porque yo era fuerte o porque era inteligente, sino que fue un regalo de Dios. Yo me quiero bautizar, dijo él, como señal de agradecimiento. Wow. Pues ellas compartieron un mismo sentir, diciendo: este es mi tiempo. Porque quiero decirle que dos de ellas ya eran bautizadas desde hace un buen tiempo, pero sintieron que ese bautizo no había una convicción en sus corazones y dijeron: este es mi tiempo, ahora puedo comprender esta gran verdad, y el bautizarme me hace sentir y me hace saber que estoy prácticamente en el camino correcto, que lo que estoy haciendo es con una convicción en mi corazón. Y otro dijo: yo no había conocido de las cosas del Señor como hasta hoy. Y yo quiero acercarme más a Dios. Aunque tengo temores que tal vez las cosas del pasado pueden alcanzarme, quiero conocer más del Señor para tener fortaleza. Y es lo que Dios me dio en mi corazón en este día, de poderle decir a cada uno de ellos, y a usted también, mi querido hermano, que si usted está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas. Porque dice el último versículo que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Amén. Para que nosotros fuéramos la justicia de Él al habernos redimido. Jesucristo pagó el pecado que tú y yo merecíamos pagar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios, dijo un día un predicador, y yo lo creo, Dios, porque es justo, Él no te puede perdonar así por así. Es por eso que era necesario que hubiere un pago por tu pecado y por mi pecado. Y dice la Biblia que Dios vio a la tierra si había algún justo, por lo menos alguno. Y dice la palabra de Dios que no hay uno, y no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Cada quien se va como ovejas por su lugar. Es por eso que Él tuvo que proveerse del sacrificio perfecto. Dice el libro de Hebreos que el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre de animal para hacer expiación por el pecado del pueblo de Israel. Y solamente podía entrar una vez por año con sangre de animal. Y eso solamente cubría el pecado por un año. Hasta que el siguiente año el sumo sacerdote tenía que volver a entrar. Yo no sé si usted conoce un poco acerca de esto, y voy a tomar una pequeña pausa para explicarle. El sumo sacerdote era un hombre que Dios había escogido para que intercediera delante de Él con los hombres. Y una vez al año él tenía que entrar, porque el templo, y en el tiempo de Moisés, no era un templo, era un tabernáculo. La diferencia entre el tabernáculo y el templo es que el tabernáculo era portátil. El tabernáculo se podía desarmar, y como ellos andaban de nómadas en el desierto, donde ellos se establecían por un tiempo, volvían a armar ese tabernáculo, pero tenía las mismas dimensiones, si podemos decir, y los mismos contenidos que después llegó a tener el templo que construyó Salomón. Estaba dividido en 3 secciones. Los atrios, en otras palabras, el patio o los pasillos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio o en el patio se encontraba el lugar donde se hacían los sacrificios, donde se mataba el animal y donde se cocía la carne del animal. Primeramente se ponía en el fuego, y en el lugar santo había una mesa que todos los días tenía que tener 12 panes frescos. También en el lugar santo había un lugar que se conocía como el incensario. Y en el incensario, allí ellos hacían ofrenda a Dios con una especie de incienso que Dios les había pedido que hicieran, pero que tenían que encender ese incienso con el fuego del altar que nunca se apagaba, donde estaba el candelero de oro. El candelero de oro comprendía de 7 puntas, de 7 velas, y esos tenían que estar encendidos día y noche, y de ahí se tomaba el fuego para encender el incienso. El siguiente área era el lugar santísimo, como dicen en inglés, the Holy of Holies.
el lugar santísimo, y ese lugar santísimo estaba dividido con una cortina pero muy gruesa, que tenía varias capas, que según los estudiadores, según las dimensiones y la manera como la Biblia lo describe que se construyera, dice que podían poner 4 caballos a cada lado y estirar esa cortina y no se podía romper. Porque nadie podía tener acceso al lugar santísimo sino solamente el sumo sacerdote, y una vez por año. En el lugar santísimo estaba lo que la Biblia describe como el arca del pacto. El arca que Dios dijo que construyeran, donde Él decía que su presencia estaría en el arca donde quiera que ellos la llevaran. Y el arca era como una caja que tenía una tapa y tenía 4 anillos, 2 a cada lado, y en esos anillos es que se metía una vara especial para que los levitas o los sacerdotes pudieran llevar y cargar el arca con esa vara. Pero dentro del arca habían 3 cosas. Dentro de esa caja, que era conocido como el arca del pacto, habían 3 cosas. Una de ellas era una muestra del maná. Yo sé que tal vez muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, saben qué es el maná. Sabe que la palabra maná, traducido a nuestro lenguaje en español, quiere decir, ¿qué es esto? Una pregunta. Maná, ¿qué es esto? Porque dice que todas las mañanas lo encontraban en el suelo como una escarcha, y lo comía y tenía un sabor dulce como la miel. Y ellos no sabían cómo se llamaba, entonces dijeron, maná, ¿qué es esto? Dice que había una muestra de maná. También estaban las 2 tablas de la ley que Dios le dio a Moisés por segunda vez. ¿Y por qué digo por segunda vez? Porque las primeras las rompió. Cuando él descendió y vio que el pueblo de Israel, mientras él había subido al monte Sinaí a hablar con Dios por 40 días y 40 noches, el pueblo había construido un becerro de oro y estaban adorando a un Dios pagano. Y él las rompió diciéndole al pueblo, ustedes no merecen escuchar la palabra de Dios. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia y les dio otras 2 tablas. Esas tablas también estaban allí. Y lo último que había dentro del arca del pacto, dice la Biblia que fue la vara de Aarón, que había florecido cuando el pueblo estaba dudando de que Dios los había escogido a Aarón y a Moisés. El pueblo decía, ¿por qué Dios habla solamente a través de ellos y no a través de nosotros también? Y el Señor le dijo a Moisés, cada uno de los príncipes de este pueblo traiga su vara y póngala fuera del tabernáculo. Y dice que durante la noche cayó rocío, y dice que por la mañana la única, oiga ven, eran varas que estaban muertas, que habían sido cortadas de los árboles. La única que floreció y dio almendros fue la vara de Aarón. Y esta se puso ahí como memoria de que Dios a quien quiere escoger y escoge, y a quien quiere darle autoridad, le da autoridad. El sacerdote lo que hacía es que del sacrificio que se hacía en el patio de la casa de Dios, esa sangre se guardaba en un recipiente, y en este recipiente él lo llevaba, y con una cosa que era como una especie de
¿cómo le puedo decir? Como un de esos plumeros, pero era hecho de ramas. Él lo conocían como un hisopo. Él agarraba eso y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre encima del arca del pacto, rogando el perdón de Dios por los pecados del pueblo. Pero este sacerdote no podía entrar así por así también. Este sacerdote tenía que ser acepto delante de Dios. Tanto era el temor de ellos, y Dios sabía que el hombre es pecador, que Dios inclusive le dio al sumo sacerdote un tipo de vestidura especial para ese día. El sacerdote se ponía una corona o una mitra donde decía aquí el santo de Jehová. Se ponía un pectoral que tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Tenía un cinto de oro que representaba la deidad de Dios. Pero dice que las vestiduras eran blancas y eran de lino muy fino. Pero estas vestiduras tenían flecos. Yo no sé si usted entiende qué es un fleco. Me acuerdo en el tiempo de los hippies, yo no soy de ese tiempo, pero ya anduve muy cerca. En el tiempo de los hippies acostumbraban unos chalecos de piel o unas abrigos, o en Guatemala, en El Salvador decimos chumpa, en México le dicen chamarra, y tienen muchos flecos así. Pues hágase una idea similar, nada más que este tenía unos flecos muy largos. Pero estos flecos largos representaban algo. La vestidura del sumo sacerdote en el borde de abajo tenía campanitas. Entonces, cuando el sacerdote entraba, oiga bien, al lugar santísimo a ofrecer la expiación por los pecados de Israel, ellos no lo podían ver, porque la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo no les permitía, pero sí podían escucharlo al oír las campanitas. Y eso era señal de que el sacerdote había sido acepto delante de Dios y no había caído muerto, fulminado en el lugar santísimo. Pero ¿para qué eran los flecos? Era que si este hombre era fulminado en el lugar santísimo, nadie podía entrar, sino que por medio de esos flecos lo alaban para sacarlo de allí. Y el libro de Hebreos, ¿por qué le digo toda esta historia? Porque es importante que usted pueda entender cómo es que cuando leemos las Escrituras tiene un significado que nos vuelve al Antiguo Testamento como referencia, porque eso era una representación de lo que Dios tenía preparado para nosotros en el tiempo de Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice que Jesús entró una vez por todas, no cada año, sino una vez por todas al lugar santísimo, ofreciendo no sangre ajena, ni sangre de animal, sino su propia sangre, para que usted y yo podíamos recibir el perdón, no la expiación ni cubrir nuestro pecado por un año. Como muchas veces la religión popular enseña de que tú vayas y te confieses y después, como dice, a volver a llenar el saco. No, una vez por todas sucedía esto. Jesucristo lo hizo una vez por todas, derramando su sangre para que fuésemos perdonados de nuestros pecados. Él, como el gran sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo. Tanto es, y si usted no me cree eso, lea la palabra donde dice
que cuando Jesucristo fue crucificado y cuando Él entregó el Espíritu, dice que hubo un temblor, un terremoto que sacudió toda la tierra, y dice que el velo del templo se rompió en dos. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él nos dio acceso a la presencia de Dios. Por eso que el apóstol Pablo habla en el pasaje que hemos leído, que Él nos dio a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe qué es una reconciliación, verdad? Como cuando los cónyuges están peleados y después se reconcilian. Lo que Dios está diciendo es que nuestro pecado nos había apartado de Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y nuestro pecado nos apartó de Dios. Pero como leímos en el último versículo, que dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Porque a través de lo que hizo Jesús, fuésemos nosotros justificados delante de Dios y podamos tener acceso a su presencia. Por eso es que Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Pero por qué? Porque Jesús abrió el acceso a la presencia de Dios. Yo no sé si usted conoce o ha escuchado alguna vez de un gran predicador norteamericano que se llamaba Billy Graham. Fue uno de los hombres que predicó a multitudes. Viajó por todo el mundo y predicó la palabra de Dios, y él siempre hacía una invitación para todo aquel que quisiera recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y cada vez que él hacía esta invitación, se cantaba un himno. Y este himno se titula Tal como soy. Al escuchar este himno, usted puede darse cuenta que Dios está llamando al hombre que venga a Él tal y como es. Pero quiero asegurarte, y lo vuelvo a repetir, y yo seguiré diciéndolo, que cuando tú vienes a Él, le pides perdón y te arrepientes, Él te perdona, pero Él no te va a dejar como tú eres o como tú estás. Él te va a transformar. Por eso que leímos que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y Él las hace nuevas. Es por eso que cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús por la noche, a decirle: Maestro, sabemos que las cosas que tú hablas, Dios te la da, porque todo eso proviene de Dios. A lo mejor Nicodemo esperaba que Jesús le dijera: qué bueno, Nicodemo, que lo has entendido, te felicito. No. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no pudo entender ese concepto. ¿Cómo yo, siendo viejo, puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Y le digo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber una transformación en el hombre. El libro de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se acostumbren a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, que puedan entender qué es lo que Dios quiere para tu vida.
y no se acostumbren a las cosas de este mundo. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un cambio, una transformación. Efesios 4, 22 y 24 dice, Efesios 4, 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que usted entienda que si usted ha entregado su vida al Señor, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. 5 de los hermanos se van a bautizar. Estuve dando una serie de estudios acerca del bautismo, pero yo lo puedo resumir en algo bien interesante y puedo hacer una analogía bien interesante para que usted pueda comprender. ¿Cuántos han ido a un funeral? Levante su mano los que de alguna manera ha ido a un funeral. Para que haya un funeral, tiene que haber un muerto, ¿verdad? No es necesario que esté presente. Algunos, ¿verdad?, perdieron un ser querido que nunca lo encontraron, pero hubo un funeral. De igual manera, yo quiero poner esta analogía. Si usted ha muerto al pecado, si usted entregó su vida a Jesús y el viejo hombre ha muerto, tiene que haber un funeral. Y esto viene representado por el bautismo. El bautismo es como un funeral, donde usted invita a sus amigos, donde invitan a las personas allegadas a compartir ese momento. Pero la bendición grande del bautismo es que a diferencia del funeral, que en el funeral usted entierra a la persona y solo queda viva su memoria, pero esa persona ya falleció. En el bautismo dice la Biblia, oiga bien, Romanos 6, 1, 4, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted es sumergido, porque el bautismo significa sumersión, no rociar ni salpicar. Sumersión, cuando usted es sumergido en el agua, usted se está identificando con la muerte y la sepultura de Jesús. Pero cuando usted sale del agua, usted se identifica con su resurrección. Porque dice la palabra de Dios que a Cristo se le dio un cuerpo glorificado. Cuando usted sale del agua, usted está representando que el viejo hombre quedó ahí sepultado y usted resucita para una nueva vida. Y es un testimonio público de lo que Dios ha hecho por usted, tal vez en una iglesia, a lo mejor en un cuarto de hotel, a lo mejor en su recámara, a lo mejor en una cama de hospital, o quizá en una celda de una cárcel.
Es necesario que usted dé ese paso de obediencia, porque usted ya murió a este mundo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, si usted recibió a Jesús, el viejo hombre murió y hay que hacerle un funeral. Y eso representa el bautismo. Y quiero decirle, mi querido hermano, y con esto concluyo, que hay muchas preguntas que usted se podrá hacer acerca del bautismo. Está bien, es normal. Yo también las tuve. Yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador y yo me estuve esperando un buen tiempo hasta que un pastor me dijo que por qué no me bautizaba. Y mi respuesta fue, hermano, es que ¿qué tal si después de bautizarme le fallo al Señor? Y me dijo él, hermano, pero ¿quién lo salvó a usted? ¿Quién perdonó sus pecados? Y le digo yo, pues Dios a través de Jesús. ¿Y usted cree que el mismo Dios que lo salvó y perdonó sus pecados, usted cree que Él no tiene poder para guardarlo del mal? Yo pude recapacitar y pude darme cuenta, no le estoy dando el crédito suficiente a Dios. Es que nosotros creemos que somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Como a veces le pregunto a las personas que se han alejado de los caminos de Dios, ¿por qué no reconcilias con el Señor? ¿Por qué no arreglas tú? Es que tengo algunas cosas que arreglar. ¿Por qué no entregas tu corazón a Cristo, al que no conoce a Cristo? Es que tengo algunas cosas que tengo que arreglar. Ese es el problema. Que tú no vas a poder arreglar esas cosas. Tú tienes que entregárselas a Dios para que Él las transforme, para que Él las cambie, para que Él las sepulte, para que tú vuelvas con una nueva vida. Dice el Señor que este corazón de piedra que el hombre tiene, renuente la palabra de Dios, cuando Él viene, lo transforma y lo hace un corazón de carne sensible, lo cambia. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día. Y eso es lo que Dios ha traído a la iglesia, amén, para que usted y yo podamos reconciliar nuestra vida con Dios. Quiero que se ponga de pie conmigo, por favor. ¿Sabe que el amor de Dios es tan grande que Él nunca nos dijo que nos iba a amar así? ¿Por qué nos dijo que nos iba a amar así? O así, o así. ¿Sabe qué inmenso es el amor de Dios? Que Él nos dijo y nos dice que nos ama así. Y no puedo extender más sus manos, porque un madero y unos clavos se lo impidieron. Así nos ama Dios, que no importa que tan bajo hayamos caído. El apóstol Pablo dijo, Él vino por el más vil pecador. Y yo, dijo Pablo, era el primero de ellos. No importa lo que hayamos hecho, Dios tiene la capacidad y el poder para perdonar. Nosotros como humanos, inclusive, usamos esa frase, ese no tiene ni perdón de Dios. ¿Verdad que sí? Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién puede y a quién no puede perdonar? Si nosotros somos sinceros, Dios puede perdonarnos y puede transformar nuestras vidas, puede cambiar. Si le hemos fallado, si usted ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador y le ha fallado, usted puede pedirle perdón a Dios y Dios no lo va a reprochar lo que usted ha hecho. Al contrario, Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta
de nuestro corazón. Si tú le has fallado a Dios, tú le puedes pedir perdón y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es el Dios que yo he creído, es el Dios que yo predico. Yo no predico una religión, porque tú puedes tener 20 religiones y con esas 20 religiones te vas al infierno. Que la religión es la manera en que el hombre quiere buscar a Dios. Pero salvación en Cristo Jesús es la manera en que Dios vino a buscar al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y la condenación es esta, dice el libro de San Juan, el mismo capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si hay pecado en tu vida y tú genuinamente te arrepientes y les pides perdón a Dios, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, a aquel cuyas transgresiones le han sido perdonadas. El perdón de Dios es inmenso y grande. ¿Usted cree que yo no le he fallado a Dios? Muchas veces. Pero yo aprendí a buscar el favor de Dios y a abrazarme de su gracia. Y cuando le he fallado, le he pedido perdón. Y Él me ha perdonado. Te voy a pedir que inclines tu rostro, por favor, y cierres tus ojos. Quizá habrá entre nosotros alguien que quiera tomar esta decisión de aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Quizá nunca lo ha hecho y en ese día quiere hacerlo. Yo te digo, amigo, yo te digo, hermano, que yo no te estoy invitando a que tú pertenezcas a una religión. Yo te estoy invitando a que seas feliz, porque solo Dios hace al hombre feliz. Pero pastor, yo no le hago mal a nadie. Yo soy buena persona. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es a través de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe que lo hizo todo en la cruz? Él dijo: consumado es, hecho está. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo te pido que levantes tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano en señal de que tú deseas hacerlo. Si tú quieres hacerlo, levanta tu mano y dices: pastor, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Ese es el día que Dios escogió para ti. Y este día no lo desaproveches. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque estarás pensando: lo voy a hacer en otra ocasión, mañana. El mañana no es promesa. Mañana no puede llegar para nosotros. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque hoy es el día de salvación. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, o si habrá alguien que dice: pastor, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador hace un tiempo y la verdad que no he andado caminando muy bien. Necesito reconciliar mi corazón y mi vida con el Señor.
Si hay alguien que desea hacerlo, levanta tu mano ahí donde tú estás. Si quieres reconciliar tu vida con el Señor, le quieres decir: Señor, ya demasiado, ya no puedo más. Este mundo nada ofrece, solamente Jesús ofrece salvación y vida eterna. Si deseas hacerlo, hazlo, no tengas temor. Dios te ha escogido este día exclusivamente para ti. Si no lo hay, vamos a orar para que Dios te conceda una oportunidad más, porque no soy yo el que concede las oportunidades. Yo simplemente soy un simple hombre que está delante de ti, diciéndote que el mismo Dios que perdona mis pecados es el mismo Dios que puede perdonar los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú te glorifiques en cada corazón de los que están en este lugar. Habla, Dios mío, a sus corazones antes que sea demasiado tarde. Reconocemos, Dios mío, que nuestra vida necesita estar en línea con tu voluntad. Y este mundo, Dios mío, nos atrae, nos distrae, nos ofrece placeres temporales. Pero al final es un camino de destrucción. Y lo que tú ofreces, Señor, a nosotros es eterno. Padre, ayuda, Dios mío. Habla a las mentes y a los corazones. También te ruego, Dios mío, por aquellos que han decidido dar el paso del bautismo. Te ruego, Dios mío, que tú, Dios mío, no permitas que el enemigo vaya a robar ese gozo, ese deseo a sus vidas. Eres tú, Dios mío, el que transforma, el que cambia y el que protege. Bendice, Señor, a esta congregación, bendice a los que están de viaje, bendice a aquellos, Dios mío, Padre Celestial, que están trabajando. Protege a cada uno de nosotros. Si hay alguno que tal vez no está aquí porque están enfermos, yo te ruego, Dios mío, que tú transformes y cambies. En el nombre de Jesús, Dios mío, te doy las gracias por permitirme predicar tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén.